Parlamento latinoamericano, quien no dicta normas obligatorias a los estados. Solamente se limita a dictar recomendaciones. Bueno, sigo. Otra cláusula que considero negativa es este tema de la ciudadanía. Yo le he seguido atentamente al mismo informante y he leído el proyecto. La Argentina tiene una tradición constitucional, yo diría filosófica, sobre la gran amplitud que tiene sobre la cuestión de la ciudadanía. La Argentina, un país que recibía inmigrantes del mundo, le puso a los inmigrantes una cláusula para que tuvieran la seguridad de que ellos iban a gozar de los mismos derechos que todos los ciudadanos, agregando en el preámbulo para nosotros y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Y luego puso una cláusula especial en nuestra Constitución, incorporando a nivel constitucional el principio del ius soli, que significa que cualquier argentino, cualquier persona que nazca en suelo argentino es argentino. Y ha dictado normas sobre ciudadanía, aceptando por adopción la ciudadanía de los extranjeros. Es un sistema que admite con una generosidad que no digna de grandes pueblos el sistema amplio para acoger la ciudadanía. Y acá aparece en este proyecto que vamos a revisar esto. Y he leído y he escuchado que dice el proyecto para darle la ciudadanía a hombres o comunidades que hayan prestado un gran servicio al país. ¿Qué es esto? No entiendo. ¿Qué son comunidades que no han nacido en la Argentina, que han prestado un gran servicio al país? Que por favor, los que van a votar el proyecto me cuenten a mí de qué se trata, porque yo no puedo votar esto, no lo entiendo. Yo no puedo votar en contra de una filosofía amplia y generosa del pueblo argentino que ha escrito en la página de oro de la Constitución Nacional este tema, especialmente. Intervención federal. Sigo con una cláusula negativa. Le solicito una intervención federal. Se va a acabar el tiempo y tengo para bastante más. ¿Cuánto tiempo queda? Le queda casi una hora, señor. Ah, bueno. Intervención federal. No, si no le... Ah, no le ha dado. No, le pido que... Rechazada su oferta. Intervención federal. Así es, efectivamente. Muchas gracias. Faltan minutos para las 2 de la tarde. Ya llevamos 3 horas de debate. ¿Necesidad o no de reforma de la Constitución? Esa es la gran incógnita. Senador Remo Costanzo, del Partido Justicialista de Río Negro, su opinión. Bueno, hemos planteado reiteradamente no solamente la necesidad, sino también la oportunidad. Estamos sumados a este proyecto. Creo que ayer se inició un debate trascendente, importante. La continuidad de hoy está generando la participación de muchos senadores que aportan elementos en favor o en contra de este proyecto, pero todo con enriqueciendo, digamos, este debate que la sociedad argentina estaba necesitando, de tal suerte que seguimos avanzando hasta el día de mañana, que creo que de acuerdo a lo ordenado vamos a dar por finalizado el debate y proceder a votar acerca de lo que nosotros estimamos, esta necesidad de la reforma de la Constitución Nacional. En ese momento de la votación, senador, ¿usted cree que el justicialismo reúne los 2 tercios necesarios? Hasta ahora no tengo por qué poner en duda absolutamente esa mayoría, que no solamente los 2 tercios de los presentes, sino del cuerpo. Porque si bien es cierto, algunos senadores han planteado el consenso como una necesidad sustantiva, también es cierto que no han negado frente a los compromisos que han asumido en el marco del bloque su apoyo, digamos, a la reforma tal cual está establecida en el proyecto de la mayoría. ¿De aquí a mañana puede darse un cambio de opinión del senador Bordón? Yo no digo un cambio de opinión, la opinión de Bordón yo la sigo acotando en los términos que están explicitadas, es decir, pide el consenso como una condición básica para sumar, pero no ha dicho todavía que dentro de lo que la mayoría, y que por otra parte, repito, nosotros esto lo hemos consensuado en el bloque con la presencia del senador Bordón, nunca estuvo condicionado el consenso, de tal suerte que veremos cuál va a ser su actitud individual en el día de mañana, si es que va más allá de lo que aparece como un compromiso del conjunto. Senador Costanzo, muchas gracias. Barbas en Estudios Centrales, siendo exactamente la hora 14. Un proyecto de ley regulando las intervenciones federales donde lo ponemos a este instituto
no recomendable, le ponemos límites. ¿Cuáles son los límites? Por supuesto que solo se puede decretar en casos excepcionales y con la aprobación del Congreso mediante una ley, por tiempo absolutamente determinado y con el único fin de restituir un gobierno popular a breve plazo. Los plazos no se cumplen. Cuando se fija plazo, el Ejecutivo no cumple los plazos, nunca le da participación al Congreso, siempre los interventores federales son de otras provincias, siempre son del signo partidario, casi siempre son del signo partidario del partido gobernante, y nunca se conocen las instrucciones que llevan los interventores federales, con lo cual hay un nivel de irresponsabilidad absoluto, porque un interventor federal sin instrucciones, él no es responsable de nada y su mandante, que es el caso del presidente de la Nación, tampoco es responsable porque no le ha dado instrucciones. A este nivel llegamos de esta institución que habría que eliminarla del derecho constitucional argentino. En este proyecto, que vuelvo a decir con todo el respeto a los que lo han hecho, yo considero que es un mamarracho, se recrea esta nefasta institución. Derecho a la información. Yo esto no quiero usar un golpe bajo, pero el derecho a la información es un derecho que toca absolutamente la libertad de prensa, es un derecho absolutamente ligado a la libertad de prensa. El solo hecho de ser posterior a la libertad de prensa es una forma de abrir la cuestión y el tema. Yo quiero advertir que en esto es absolutamente necesario hacer una convocatoria a quienes manejan los medios de comunicación para, de alguna manera, participen o tengan conocimiento que este tema se va a tocar. Si no, va a haber tal estado de alerta sobre esta cuestión que van a boicotear absolutamente un proceso de reforma constitucional si incluye un tema así y se va a ojos cerrados sobre un tema de esta naturaleza que verdaderamente toca un pilar fundamental de la prensa en la Argentina. La legislación ficta. La legislación ficta, ayer yo le pedí una interrupción al señor miembro informante porque quería preguntarle algunas cuestiones sobre esto. La legislación ficta significa, o es un mecanismo legislativo en el cual el Poder Ejecutivo remite un proyecto de ley y obliga al Congreso a tratarlo en un término perentorio. Si el Congreso no lo trata en el término perentorio, el proyecto se convierte en ley. Yo quería preguntarle al miembro informante, ¿cuáles son los fundamentos para la legislación ficta? Quería que me dijera que era por la mora del Congreso, que era una forma de cuestionar al Congreso por el mal funcionamiento. Y de alguna manera encontrar en el Ejecutivo virtudes que hagan que un proyecto del Ejecutivo tenga tanto valor y peso que ante una mora del Congreso valga la posición del Ejecutivo y se convierta en ley. Esta es la institución de la legislación ficta. Yo pregunto si ponemos esta institución, con la crisis que tiene de representación que existe en la clase política argentina, en la cual me incluyo, y yo no deseo que sea así, pero esta es una realidad. No puede pasar en esta época que ha sucedido, que se ha discutido si un diputado estuvo bien incluido o mal incluido, si era o no diputado en una sesión. Gracias a Dios nunca sucedió en el Senado una cosa así. Lo que se llamó el affair del diputado Trucho, el diputrucho. No puede suceder en la Argentina que desacreditemos aún más a la clase política argentina. Cuando comiencen a llegar los proyectos de ley marcando necesidad y urgencia para que sean tratados y comience a aprobarse los proyectos sin discusión, porque basta que el bloque oficialista no dé quórum o no mueva el mecanismo de una comisión para que el proyecto comience a aprobarse en forma indefinida. Y yo lo voy a decir esto con autoridad, porque en mi provincia de San Luis se incorporó la legislación ficta en la reforma constitucional de 1986. Y entiendo también se incorporó en la provincia de Córdoba. Y yo consultaba en la provincia de Córdoba, y en la provincia de Córdoba el instituto de la legislación ficta está cuestionado por los propios legisladores. Los opositores
porque no tienen oportunidad de discutir. Y los oficialistas porque se dan cuenta que la ley sale sin la legitimidad suficiente. Entonces yo entiendo que esta es una cláusula que necesariamente va a desprestigiar al Parlamento si es que no lo cierra de hecho. Si es que no lo cierra de hecho. En mi provincia se ha aplicado en una decena de casos aproximadamente, o puede ser un poquito más. Siempre provocó también una estrepitosa sanción o malestar en los legisladores y en la clase política de mi provincia cuando se aplicó el Instituto de la Legislación Ficta. Y en San Luis tiene un freno que dice no podrá ser, por ejemplo, la ley de presupuesto. Hay países que incorporan la ley de presupuesto expresamente, creo que la Constitución de México, la mencionó ayer el senador Juárez. De todas maneras, como me tengo que hacer cargo de alguna manera de la Constitución de mi provincia, también me hago cargo de lo que ha sucedido en mi provincia a partir de esta cuestión. Se reúnen actas de responsabilidad política e institucional en la provincia de San Luis. Se reúnen a una serie de consideraciones o fundamentos y llegan a la siguiente conclusión. Artículo 3. La creación de un foro político, se crea a través de esta asamblea un foro político integrado por los partidos con representación parlamentaria a los fines de establecer las enmiendas necesarias de nuestra Constitución provincial en el que se tratarán prioritariamente la supresión del mecanismo de sanción ficta de las leyes y la reelección de los cargos ejecutivos. Se refiere a la reelección indefinida. Firman esto, y creo, todavía no se ha hecho la reforma, la enmienda constitucional, pero creo que así se hace. Firman. Arquitecto Antonio Lorenzo, presidente del Comité Ejecutivo Unión Cívica Radical. Doctor Jorge Agunde, diputado nacional, Unión Cívica Radical. Ingeniero Walter Ceballos, diputado nacional, Unión Cívica Radical. Doctor Orlando Villegas, entiendo que es presidente o autoridad del partido de la Unión Cívica Radical, ex diputado nacional y un hombre del radicalismo reconocido por su partido en mi provincia. Doctor Carlos Amorandaín, diputado provincial, presidente del Bloque Radical. Doctor Alberto Cornel Llana, vicepresidente Unión Cívica Radical, Distrito San Luis. Daniel Macía, diputado provincial, vicepresidente del Bloque. Doctor Demetrio Alume, presidente del Bloque MIT. Héctor Omar Torino, presidente de Cámara de Diputados de la provincia de San Luis. Hugo Muñaini, diputado provincial, presidente del Bloque, el Partido Justicialista. Eduardo Aníbal Endeiza, ministro de Gobierno, Justicia y Culto. El que suscribe, Alberto Rodríguez Sá, senador de la Nación. Mario Bartoluzzi, senador provincial. Doctor Ángel Rafael Ruiz, diputado nacional. Doctor Bernardo Pascual Quincio, vicegobernador de la provincia. Y doctor Álvaro Rodríguez Sá, gobernador de la provincia de San Luis. Este es el resultado de la legislación ficta en la provincia de San Luis. Se busca ahora, mediante un acuerdo de todos los partidos con representación parlamentaria, eliminarla, porque significa de hecho un cierre del Parlamento o un mecanismo no deseado. Hasta lo que la Constitución de San Luis fue aprobada en casi todas sus cláusulas por unanimidad y con un gran consenso. Y reconozco que la Constitución de San Luis se reformó en una etapa tumultuosa de la vida política de San Luis y se hizo un acuerdo entre el Partido Radical y el Partido Justicialista en el orden nacional con un consentimiento expreso de las líneas internas que en ese momento cuestionaban a las autoridades del Partido Justicialista, en esa época se llamaban los referentes de la renovación, y el pleno de autoridades de la Unión Cívica Radical. Esto se convocó a una, entre otras, solución, porque estaba la cuestión del senador nacional por San Luis, que había un problema en la legislatura de San Luis, se convocó a una consulta popular no vinculante para elegir el senador nacional y se convocó a una reforma de la Constitución provincial. Esta reforma de la Constitución provincial, yo sostengo, es el tratado de paz que logró San Luis después de jornadas tumultuosas. Entonces se llegó al acuerdo, escrito por personas prudentes, entre las que voy a citar al senador Otero, entre otros, que participaron plenamente, el senador nacional Sadi, entre otros, y por supuesto las autoridades de San Luis. Esto se llegó y se firmó un tratado de paz, que es la Constitución de San Luis. Entonces, por eso,
hablo con esta pequeña autoridad que me da a conocer estos hechos sobre la legislación ficta. Pero, ¿por qué me molesta? ¿Por qué me molesta este proyecto tanto? Porque a la par que tiene la legislación ficta, que es la aprobación de las leyes por una mora del Parlamento, trae otra institución. Y perdónenme, pero esto no se puede calificar de otra manera sino con un grave calificativo al proyecto. Es la institución de los acuerdos a los jueces. Ayer lo explicaba el senador Juárez y le pedí una interrupción también. Dice así el proyecto que estamos tratando hoy. Cuando se trate de un acuerdo a los jueces, el Poder Ejecutivo lo manda. Si el Parlamento no lo trata a los 60 días, lo dice el proyecto, si el Parlamento no lo trata, yo pensé que iba a escuchar el pliego está acordado. No, está rechazado. Es exactamente al revés. Si el Ejecutivo manda una ley y el Parlamento tiene mora, es ley. Si manda un acuerdo y el Parlamento tiene mora, está rechazado el acuerdo. ¿Me quieren explicar qué quiere decir esto? ¿Cómo? ¿No era que el bien jurídico que estábamos protegiendo o el sentido de esta norma de legislación ficta era, de alguna manera, el desprestigio del Parlamento y que los actos del Ejecutivo tenían tal solidez que era necesario darlos por válidos ante la mora? ¿Y por qué no el mismo trato con el acuerdo a los jueces? Que es exactamente la misma situación parlamentaria. Iniciativa del Ejecutivo, mora del Parlamento, y la solución es exactamente al revés. Esto me hace que vuelva a ratificar, sin ofender a nadie, que este proyecto es un mamarracho. Perdieron los apuntes. Yo, después de hacer la crítica al proyecto, quiero hacer una crítica a la no, que acá no se ha buscado el consenso. Yo no creo que no haya posibilidades de encontrar un consenso, porque creo que hay una vocación y pasos que se han dado concretos de que no se ha buscado el consenso. No se ha buscado el consenso. Y ahora le contesto al senador Juárez, que lamento que se haya ido, pero seguramente me va a escuchar por los otros medios que tiene este Senado de transmitir los mensajes. Cuando yo pertenecía al bloque de senadores justicialistas, es cierto que mi bloque trató esto en varias sesiones. Pero yo le pido al senador Juárez que recuerde que yo me opuse expresamente, por ejemplo, al Instituto de la Intervención Federal, por ejemplo, a la regionalización. Cuando me opuse a la regionalización, no solo que me escucharon atentamente, sino que muchos de los compañeros que en ese momento estábamos en el mismo bloque aprobaron mi cuestionamiento y me dijeron que la iban a suprimir. Ahí no he hablado todavía de la regionalización. Me voy a referir especial a la regionalización. La del federalismo, como bien lo sostuvo el senador Romero Félix, es una cláusula pétrea de la Constitución Nacional. El federalismo y la república. ¿Qué significa cláusula pétrea? Las constituciones tienen cláusulas flexibles, rígidas y pétreas. En nuestra Constitución, la mayoría de las cláusulas son rígidas. Yo entiendo que son flexibles algunas de las intenciones del preámbulo, o puede ser esto que explicamos del culto que debe profesar el presidente de la Nación. Rígidas son todas las demás cláusulas que requieren una mayoría especial del Parlamento, que son los 2/3 de los miembros de cada Cámara, para entrar en el mecanismo de reforma, la constituyente que las modifica. Y pétreas son aquellas que no se pueden modificar. No se pueden modificar porque hacen a la esencia misma de la Constitución de la Nación. Y la Nación se constituye por las provincias que la precedieron a la Nación. Son aquellas provincias, puñaditos de provincias argentinas que históricamente fundaron la Nación Argentina. Y estas cláusulas, estas condiciones de su fundación, hacen que no se puedan modificar y se consideren cláusulas pétreas.
Por eso, nuestra Constitución prevé 3 unidades de gobierno: la municipalidad, la provincia y la nación. Y cada una con su poder ejecutivo, legislativo y judicial. O la posibilidad de crearlo, como en el caso de las municipalidades, que a veces no tienen un poder judicial creado para los códigos de falta o las ordenanzas de tránsito. La regionalización es un concepto unitario. Es un concepto unitario. Hay 2 formas de crear una región. Una es mediante el federalismo concertado, como explicó el senador Cafiero, el senador por la provincia de Buenos Aires, y que estoy de acuerdo plenamente, también llamado el federalismo de cooperación, de concertación, solidario o como queramos ponerle. Es cuando las provincias se dan cuenta que los problemas no los pueden solucionar solas. Ahora, por ejemplo, el fenómeno de la ecología va a traer un problema que cada provincia tiene que estar inserta en una región geográfica y tendrá que solucionar los problemas en común. Y acá acude la provincia en cooperación con otras provincias, en respeto absoluto del federalismo, y hacen acuerdos regionales. Son innumerables los acuerdos regionales que han hecho las provincias argentinas. Yo vivo... Le han solicitado una interrupción, señor senador. Sí, concedo la interrupción. Concedida. Tiene la palabra, señor senador, por corriente. Pasa expresamente en la Constitución vigente, esos acuerdos. De aplicación de todas las políticas nacionales y provinciales, el gobernador de la provincia autoriza a que a través de las regiones, el federalismo de cooperación, se solucionen los problemas regionales. Y así tenemos un sinnúmero de cuestiones. La cuestión de las regiones de la Patagonia. Yo vivo en una región, la provincia de San Luis, que está inserta en la región de Cuyo, que a veces ahora se ha recreado y es el nuevo Cuyo con la incorporación de la provincia de La Rioja. Bien, esto es el regionalismo de cooperación, que las provincias acuerdan, son ratificadas por la legislatura y la autoridad de aplicación de las regiones es el gobernador de la provincia. Otra cosa es el regionalismo creado desde arriba, sin la participación de la provincia. Ese es un regionalismo unitario, que es el que tiene la Constitución italiana, que es la que tiene, entiendo, la Constitución también española, puedo equivocarme. Es un regionalismo unitario, que es el que estamos creando nosotros. Estamos creando una región que con solo poner en la Constitución la palabra región, estamos habilitando para que se dicte una ley que ponga una autoridad regional. Y sabemos que cuando en la Argentina no se establece quién va a ser la autoridad regional, aparece la mano del Poder Ejecutivo poniendo un delegado de región por decreto, o un gobernador por decreto, o una autoridad regional por decreto. Y yo pregunto, lo menos que puedo preguntar a este Congreso que le quiere habilitar la reforma constitucional en el tema de la región, es en qué región piensan incorporar a la provincia de San Luis, como senador por San Luis, pero también le pregunto a los que la van a votar tan enfáticamente y tan fervorosamente de acuerdo con la reforma, ¿en qué región va a estar cada una de las provincias que componen los señores senadores? Por tocar una, La Pampa, miren el lío que se armó acá cuando hablamos de la cuestión de La Pampa. ¿Es de la Patagonia o de dónde es? Si está arriba del río Colorado, corresponde a la Patagonia, no corresponde, y escuchamos acá todo el debate, y no nos pusimos de acuerdo. Le dimos los derechos de la Patagonia pensando que tal vez geográficamente no lo estuviera. Mi provincia, cuando se hizo el regionalismo de concertación, aplicando el federalismo, perdón, de concertación, integró gloriosamente siempre la región de Cuyo o el Nuevo Cuyo, que tenemos una historia común. Fue gobernador de la provincia de Cuyo nada menos que el padre de la patria. Participamos juntos, conformamos los ejércitos sanmartinianos. Tenemos el mismo folclore. Tenemos muchísimas tradiciones que nos unen. Nuestros pueblos sacrificados han ayudado una provincia a otra para labrar la tierra, para trabajar en las fábricas.
para intercambiar cultura, progreso, etc. En este regionalismo estoy totalmente de acuerdo, pero es el regionalismo de nuestra Constitución, el que admite el federalismo como cláusula pétrea, no el regionalismo impuesto desde arriba por una convención constituyente donde vamos a tener una autoridad nombrada por el Poder Ejecutivo de la Nación. Vamos a tener participar en una región que no sabemos cuál es. Piensen en la vergüenza que me va a dar a mí como puntano cuando vaya a mi provincia diciendo que se ha aprobado la regionalización y me pregunten en qué región va a estar San Luis y no voy a poder decirles. Durante la dictadura de Onganía se hizo una ley de regionalización. Creo que se formaron 6 regiones. Mi provincia estaba en la región con Córdoba. Y por supuesto que el delegado regional no era de San Luis, no sé si era de Córdoba. Y por supuesto que ningún beneficio le trajo a mi provincia. Si con Córdoba estábamos prácticamente divididos por la Sierra del Comechingone. Y con Cuyo estamos absolutamente abiertos porque estamos en el mismo valle. Entonces, ¿cómo vamos a formar una región así? Esto es absolutamente una cesión de los derechos del federalismo, de las autonomías provinciales que no podemos admitir. Por lo menos díganme en qué región voy a estar. No me hagan ir a una convención constituyente con semejante incógnita. ¿En qué región va a estar la provincia de Buenos Aires? ¿La vamos a dividir a la provincia de Buenos Aires en varias regiones? ¿Va a estar junto con la Patagonia? ¿La Patagonia va a estar junta? ¿Vamos a unirla por la pampa húmeda? ¿Por los ríos? ¿Por las montañas? ¿Por los intereses? ¿Por las afinidades políticas? ¿Por las afinidades culturales? No me hagan votar esto. Yo traí una cita de Linares Quintana que voy a pedir que se incorpore sobre las regiones, que se refieren precisamente a los conceptos de región vistos desde Italia, donde forman un gobierno propio, donde son unidad por encima de los gobiernos provinciales. No es otro el concepto de región cuando se habla desde arriba hacia abajo. No es otro el concepto de región cuando se introduce en una constituyente. Entonces, digámoslo clarito, el que vota el regionalismo está votando la creación de un gobierno supraprovincial, está votando que cada provincia va a integrar una región y que no sabemos cuál es. Y está votando que le estamos dando a esa región, que va a tener autoridades designadas por decreto del Poder Ejecutivo, nada menos que, como dice el proyecto, la coparticipación federal de impuestos y la recaudación de impuestos. Estamos cambiando las reglas de la economía que contiene la Constitución Nacional. La Constitución argentina prevé un plan, prevé la forma de recaudar el dinero, el que ayer lo explicó el senador Juárez, y prevé también cómo se aplica, cómo se producen los gastos a través del presupuesto. Ahora vamos a modificar esta regla, una regla constitucional que está en una ley constitucional, con jerarquía constitucional, como es la ley de coparticipación federal, la vamos a cambiar. Y tanto que han luchado las provincias por la coparticipación federal, no saben que ahora van a tener una región que les va a administrar la coparticipación federal. Yo no quiero votar esto. Los gobernadores de la provincia de San Luis, San Juan, Mendoza y La Rioja, reunidos en el Nuevo Cuyo, tuvieron un pronunciamiento categóricamente en contra de la regionalización. Voy a pedir que se incorpore después el periódico donde salen las declaraciones de los 4 gobernadores reunidos que dicen que están de acuerdo con la reforma constitucional, pero categóricamente en contra de la regionalización. Le solicitan una interrupción, senador. Sí. Tiene la palabra el senador por Río Negro. Me da la sensación de que estamos escuchando una reflexión en torno a una cláusula con carácter imperativo. Parecería que la cláusula que se propone, en primer lugar quiero decir que habilita el tema y para nada reflexiona acerca del contenido definitivo que habrá de tener una nueva concepción acerca del modelo institucional que establece la Constitución del 19. Así es, efectivamente, muchas gracias. 14 horas, casi 25 minutos, está exponiendo en este trascendente debate
el senador nacional por San Luis, el doctor Alberto Rodríguez Sá. Ya expuso cerca del mediodía el senador por Corrientes, José Antonio Romero Feris, con quien estoy en este momento, por la negativa, no a la necesidad de la reforma de la Constitución. ¿Por qué? Considero que no es el momento propicio, que no están dadas las condiciones en el país para que esto ocurra. Creo que es un proyecto, el dictamen de mayoría, mejor dicho, es amplio, es impreciso, puede dar lugar a que una convención constituyente pueda resolver cualquier cuestión y que los temas sometidos a esta cuestión pueden ser legislados y no tienen necesidad de tener rango constitucional. En definitiva, creo que todo esto es el ropaje para procurar la reelección presidencial. Y yo no comparto la reforma constitucional bajo ningún punto de vista y lo he manifestado en el extenso discurso que he pronunciado. ¿Cuándo cree usted, senador, que es el momento oportuno? Yo pienso que tiene que darse varias condiciones y dije en mi discurso, trabajemos juntos los argentinos, busquemos las formas de buscar soluciones y creo que algunos retoques en el futuro, no digo ya, se le podría hacer a la Constitución. En este problema hay problemas sociales graves que deben ser resolucionados, hay prioridades fundamentales. Esta Constitución es muy amplia. ¿Sabe por qué le pregunto cuándo es el momento oportuno? Porque hace casi 15 a 20 años que vengo escuchando que no es el momento oportuno. ¿Cuándo es el momento oportuno? Yo lo dije cuando el gobierno anterior pretendió modificarla y lo digo ahora. Es decir, que yo creo que no están dadas las condiciones para que sea. Por otra parte, nuestra Constitución no es la culpable de nuestros males. En definitiva, podremos ser los dirigentes. Y creo que antes que reformar la Constitución, hay que cumplirla. Muchas gracias, senador José Antonio Romero Feris. Propongo entonces, mientras está exponiendo el senador Alberto Rodríguez Sá, volver a Estudios Centrales. La alternativa de constituir bloques regionales, con lo cual se contrapone, y tal vez con el mismo derecho que los gobernadores de Cuyo, ¿no es cierto?, a la posición que sustenta el señor senador. Pero concretamente, digo, el tema está habilitado. El proyecto para nada plantea la regionalización del país. Por eso no tenemos por qué saber en qué región va a estar la provincia de Buenos Aires. Lo que se plantea, un juego de habilitación posible a partir de decisiones de las facultades nacionales y provinciales de generar y transferir poderes a lo que podría ser eventualmente una constitución, una conformación de una región. Continúa, le uso la palabra al senador por San Luis. El senador, gracias a Dios, no ha atacado para nada mis conceptos, sino que los ha ratificado. Dice el senador que para nada se toca la estructura o los conceptos de la Constitución del 53. Y le aclaro al senador que la Constitución del 53 que estamos tratando hoy de modificarla o reformarla, habilitar la reforma, tiene 110 artículos. Y nosotros estamos hablando entre innovaciones, supresiones y modificaciones de 88 temas. Sobre 110 artículos, 88 temas. Así que se equivoca, pero grandemente el senador, por Río Negro, cuando cree que no se está tocando la Constitución del 53. Sí que se está tocando y se la está tocando de tal manera que se la está destruyendo, y esto lo vamos a probar más adelante. Si la región de la Patagonia se quiere constituir en región, la Constitución del 53 no le prohíbe para nada que se constituya en región. Este es el tremendo error. Lo que estamos pidiendo que lo haga la Patagonia, con las necesidades de la Patagonia, con el gobierno de la Patagonia, con los legisladores de la Patagonia y con el pueblo de la Patagonia. Y no que la región de la Patagonia la constituya una convención constituyente que no sabemos si la va a constituir como Patagonia o le va a agregar o suprimir alguna provincia. Y le puede a la Patagonia, constituyéndola como región federal, va a tener, si quiere, como autoridad de aplicación a los propios gobernadores de la Patagonia. El problema de esta regionalización es que las autoridades de la región van a ser designadas por el Poder Ejecutivo. Yo le pregunto cuando, por ejemplo, si habilitamos el tema de la región y hablamos del Mercosur, y se diga que el Mercosur tendrá aplicación a través de las regiones, ¿qué provincias se puede negar a participar? Todas van a querer participar. Y cuando llegue el momento le van a nombrar delegados de las regiones desde Buenos Aires, desde el puerto,
a una persona que posiblemente no sea ni de la Patagonia ni de la región. Aparte, si está la Patagonia como región constituida por los constituyentes, que vaya a saber qué opinión tendrán al respecto. Es cierto que nosotros no estamos legislando, pero le estamos dando el sentido a la reforma. Lo que va a discutir el pueblo es lo que acá ha dicho el proyecto del bloque justicialista. No va a discutir otra cosa. Va a leer los fundamentos del proyecto. Esto es lo que va a votar el pueblo. Esta es la aproximación que tenemos a la inteligencia popular. Y la segunda aproximación es lo que está diciendo el miembro informante, lo que ha dicho acá el miembro informante de la mayoría, del despacho de la mayoría. Esta es la interpretación del sentido de la reforma. No hay otro. ¿Qué vamos a discutir si no? Lo que no sabemos, y este es el problema que decíamos antes, que no sé si el senador estaba cuando lo pronunciamos, es que el legislador lo que hace es poner un dique de contención a la naturaleza humana, no es abrir las puertas. Entonces yo lo que le pido es que no abramos las puertas para que entre el unitarismo y que me gobiernen a mi provincia desde Buenos Aires. No abramos la puerta a un gobierno supraprovincial, no abramos la puerta a que las rentas de la nación pasen a ser administradas por una región. Y si abrimos la puerta a eso, digámosle al pueblo que le estamos abriendo la puerta a eso. Los gobernadores, repito, del Nuevo Cuyo se han opuesto terminantemente a la regionalización, pero otro gobernador o no, interventor federal, me remite una nota que ya no solo es la región. Mire, pero es una pieza lo que dice, en tan pocas palabras se pronuncia sobre este proyecto que estamos hablando. Dice, senador nacional Alberto Rodríguez Saá, mi consideración. Le agradezco el envío de sus reflexiones sobre la reforma de la Constitución Nacional que me parecieron muy atinadas. Por mi parte, creo que la reforma de la Constitución no es un tema que urja. La vigencia del actual texto no ha generado ningún problema grave. El incumplimiento de ella es el que los ha provocado. Antes de aprender a cumplirla con rectitud moral y política, aparece el afán reformista. Los muy pocos retoques que la Constitución necesita se deben efectuar con gran prudencia y cuando gobierne un presidente que no aspire a la reelección. Con la reiteración de mi agradecimiento, lo saluda muy atentamente doctor Idel Tonele, interventor federal en la provincia de Corrientes. Un agregado más. Acá se discute los 2/3 de los miembros presentes o los 2/3 de los miembros de la Cámara. Yo voy a decir que estoy de acuerdo con los 2/3 de los miembros de la Cámara, cada Cámara. Eso es lo que dice el texto de la Constitución. Yo ayer quería preguntarle al senador Juárez cómo es la cuestión. Y he escuchado que una interpretación es que, bueno, el legislador suponía, dio por sentado, es tácito lo de los miembros presentes, en la interpretación para buscar la palabra presente donde no está escrita la palabra presente. Entonces yo le pregunto a los que están de acuerdo con la reforma, ¿cómo escribirían la cláusula hoy? Y creo que con el debate que estamos teniendo, sin ninguna duda, pondríamos los que creemos que son los miembros de la Cámara, pondríamos los miembros de las cámaras. 2/3 de los miembros de cada Cámara. Y los que argumentan los miembros presentes pondrían los 2/3 de los miembros presentes de cada Cámara. La palabra presente. Entiendo que es así como haríamos para dilucidar este problema constitucional. ¿Saben lo que han escrito en el proyecto que yo he calificado de mamarracho? Han escrito que para el caso de la iniciativa popular, enmienda popular para reformar un solo artículo de la Constitución Nacional, hacen falta los 2 miembros de cada Cámara. Los 2 miembros de cada Cámara, dice el proyecto. Los 2/3, perdón, los 2/3 de cada Cámara, dice el proyecto. Los 2/3 de cada Cámara, dice. No dicen los miembros presentes. Dice los 2 miembros, 2/3 de los miembros presentes de cada Cámara. 2/3 de los miembros presentes de cada Cámara. Esto lo han puesto. Entonces, si han puesto esto es porque están pensando que para reformar la Constitución hacen falta los 2/3 de los miembros de cada Cámara. Porque lo han escrito exactamente en los fundamentos del proyecto que han firmado los 21 senadores del bloque justicialista más los 8 que firmaron con reserva. Entonces yo les pido que en esto tengamos una gran prudencia. Bueno, no se ha buscado el consenso. Voy a tratar de ser breve a partir de ahora sobre los temas. No se ha buscado el consenso
No se ha buscado porque yo creo que cuando este proyecto nació mal en el Consejo Nacional del Partido Justicialista, no se consultó suficientemente a los juristas, a las tradiciones peronistas. No se consultó a los hombres con experiencia en el tema constitucional. Se hizo de alguna manera a puertas cerradas, se hizo como si fuera un gabinete. Cuando pasó al Senado de la Nación, se buscó consensuarlo dentro del bloque justicialista en primer lugar, para tener una voz o un proyecto unívoco. De mi punto de vista, creo que en mi caso se manejó con intolerancia porque en la cláusula de regionalización que puse tanto énfasis fue incorporada, no se me escuchó. Yo pedí la supresión de las intervenciones federales, no se me escuchó. Pedí la prohibición de los decretos de necesidad y urgencia en vez de la habilitación, no se me escuchó. Y así creo que no se me escuchó para nada, que en la discusión fueron armando esto. Y siempre sostuve que debía hacerse con consenso. Sostuve que de nada valía buscar una reforma constitucional con el número de 32 senadores. Lo que teníamos que buscar era una reforma que fuera votada por unanimidad. Y que si esto no se lograba es porque no había las condiciones para la reforma y que esto era malo para el país. Pero de todas maneras, yo quiero hacer algunas menciones. Por ejemplo, la Comisión de Asuntos Constitucionales se reunió en 2 oportunidades para tratar el tema de la reforma constitucional. El día, creo que 3 de agosto y el día 24 de agosto. Yo concurrí a las 2 reuniones que había quórum de 6 señores senadores en la primera, o sea, quórum estricto, y en la segunda había cerca de 9 senadores. Las reuniones se desarrollaron con un debate que duró 1 hora y media cada debate. 1 hora y media. Supongamos 3 horas en total, supongamos 180 minutos, son 3 horas. 180 minutos. Consumamos, de acuerdo al plan de la Constitución, la mitad del tiempo para ver si la reforma es necesaria, consumimos 90 minutos. Consumamos ahora, distribuyamos el tiempo para tratar los 88 reformas. Resulta ser que si hubiéramos estudiado la reforma constitucional, hubiéramos buscado el consenso. Hemos tratado cada artículo en menos de 1 minuto, un poquito más de 1 minuto, perdón. 90 minutos para 88 modificaciones. Miren los temas que estamos hablando. 1 minuto, dividido en 6 senadores, que es el quórum estricto, y le dimos más o menos 15 segundos por senador. No hubo búsqueda del consenso, no hubo vocación por buscar el consenso. Yo respeto, se formó una comisión del consenso, pero el tema, yo saqué las cuentas en días y horas, eran más de 4.000 horas que está puesto en escena en el Parlamento argentino, más de 4.000 horas que está el proyecto en el Senado. Esa comisión del consenso se cruzó de alguna manera a las otras realidades políticas. El bloque justicialista se cruzó a las otras realidades políticas, tuvo 9 entrevistas de 1 hora cada una según el plan que salía en los medios de comunicación. De 4.000 y pico de horas, 9 horas se dedicaron a buscar el consenso. Yo creo que no hay vocación por buscar el consenso. Y sin consenso no hay posibilidad de hacer una reforma constitucional. Ayer se habló mucho de la Constitución peronista del 49, y yo quiero decir algo. Esta reforma no tiene nada que ver con la reforma del 49, pero nada que ver. Yo les ruego que encuentren alguna similitud para despertar algún entusiasmo a quienes creemos que aquella Constitución fue algo importante para el país. Yo le voy a aclarar, quiero aclarar, que en el año 86 presentamos, cuando se estaba discutiendo el tema de la reforma constitucional, presentamos un proyecto que firman, declarando la nulidad absoluta de la proclama del 27 de abril del 56 dictado por el gobierno de facto entonces imperante y declarando vigente la Constitución Nacional sancionada
en 1853 con las reformas de 1860, 1866, 1898 y 1949, entre otras cosas. La Constitución del 53, modificada en el 49, tiene vigencia con la modificación del 49 hasta el 56, en que es derogada por un bando militar. Y luego es convocada la Convención Constituyente del 57 por otro bando militar, es decir, que no hubo los 2/3 del órgano legiferante que autoriza la posibilidad de constituir una asamblea constituyente. Entonces presentamos este proyecto porque se puede hacer por vía de una ley restablecer la Constitución del 49. Pero la intención de lo que presentamos este proyecto era una reivindicación a la Constitución del 49 frente a la clase política argentina, como una prenda de unidad nacional. No era ponerla tal vez en vigencia definitivamente, tal vez era intentar una declaración provisoria o intentar un respeto a quienes hicieron esta Constitución e intentaron un país que soñaron con banderas que yo asumo en plenitud, como son una patria justa, libre y soberana. Firmamos este proyecto, el que habla, Vicente Leonidas Sadi. Yo recuerdo cuando se lo llevé a firmar a Sadi, le comentaba de qué se trataba y él acababa de ser electo senador por 9 años. Le digo, mire, yo lo relevo, haciéndole una broma a un patriota como era Sadi, lo relevo de firmarla porque usted tiene 9 años de senador, pero me dice, la firmó en forma inmediata y me dice, quiero ver cómo gobiernan este país con el artículo 40. Liliana Gurdulí de Correa, Oligera del Valle Riva, Luis Salín, Julio Amoedo, Alfredo Benítez, Deolindo Vittel, Bravo Herrera, Jorge Castro, Pedro Conchés, Arturo Jiménez Montilla, Celestino Marini, Jorge Martí Arena, Nieves y Francisco Villar. Los demás integrantes del bloque no lo firmaron en esa oportunidad porque no estarían, pero lo adherían plenamente. Era una reivindicación aquella Constitución, yo la reivindico totalmente. Pero esa Constitución del 49 fue hecha, como decíamos ayer, con un espíritu que no es el de esta reforma. Hay 3 maneras de hacer una reforma constitucional. Tomar la carta escrita, de acuerdo a los conceptos de una constitución racional normativa, e intentar, con un gran consenso, intentar modificar alguna cláusula que no resulte operativa. Otra forma de reforma constitucional, que no es reforma, que es lo que sucedió en el 49, es cuando sucede una revolución, cuando un grupo social nuevo aparece, cambia la Constitución, porque cambia el plan del país, cambia el grupo social. Esto lo decía Aristóteles, y esto lo dice Sampay. Sampay dice que es una Constitución revolucionaria, no es una reforma. Nosotros no queríamos el proyecto de país liberal, hicimos una revolución peronista, esto es lo que hicimos. ¿Nos equivocamos o no? Esto sabrá cada uno. A mí me gustó lo que hicieron. Tal vez ahora no convenga hacerlo. Perfecto, muy bien. Perón creo que pensó que no convenía hacerlo y no lo hizo, pudiendo hacerlo cuando fue presidente de la Nación en el 73. Pero era una revolución, era una revolución. Por eso yo ayer desafiaba de alguna manera, con la pasión que pongo, tal vez porque no sepa hablar de otra manera, y en esto pido disculpas. Hablaba ayer yo, si me encontraban alguna similitud entre la del 49 y esta postulación, y yo tendría más simpatía, pero no hay ninguna similitud, porque no estamos con un grupo social nuevo, pujante, que quiera tomar la rienda del Estado, que haya cambiado, que quiera cambiar el papel de la Constitución por una sociedad nueva. No hay un plan que modifique el preámbulo y nos diga que quiere otra cosa. Lo que esta Constitución, proyecto de reforma, plantea, es lo que temo, que lo decía Smith, es la destrucción de la Constitución. Y esto significa una involución, no una revolución. Estamos retrocediendo, porque los sueños de muchos que están aquí no son los que se corresponden con el grupo social que va a manejar la reforma de la Constitución.
Estamos en una involución. 88 artículos con las cláusulas superfluas, anodinas y muchas de ellas bastante peligrosas. Yo sueño porque el político tiene que tener ideas y sueños. Es mentira lo del pragmatismo. El político que no tiene ideas y sueños, que no haga más política, que no haga más política. Yo sueño con que hagamos una reforma constitucional en algún momento que estemos todos de acuerdo, en que pensemos un país mejor, en que lo hagamos por unanimidad, en que la Constitución sea la regla de convivencia de todos, en que la Constitución sea el tratado de paz de los argentinos, en que la Constitución se armonice en los poderes, en que la Constitución se respete la República y se respete el federalismo, en que la Constitución no pongamos que el Ejecutivo se puede meter con la facultad del Legislativo y que el Legislativo puede reglamentar las leyes metiéndose en las facultades del Ejecutivo. Que cada uno sea actor en el teatro y en el lugar y el rol que la sociedad le ha dado. Creo que el modelo argentino de Perón planteaba como un sueño también de ese gran argentino que se buscara una reforma por consenso, una adecuación a los tiempos, donde nosotros los peronistas no trajéramos la nostalgia, como se dice ahora, pero sí podemos aportar nuestros sueños y nuestras tradiciones, que no son malas. ¿Quién dijo que es malo la justicia social? ¿Por qué le vamos a tener miedo a hoy en día a hablar de un capitalismo con sentido social y popular? Si esta revolución capitalista con que nos amenazan y nos atropellan y nos dicen que es una revolución que hay que seguirla porque es algo como fatal, ¿quién nos dijo que debe ser absolutamente en contra de los intereses populares? ¿Quién nos dijo que debe ser cruel? ¿Por qué no podemos hacer una reforma del Estado con justicia social? ¿Por qué no podemos hacer un capitalismo con justicia social? Yo eso quiero que pensemos en una Constitución. Una Constitución que estemos de acuerdo todos. Yo creo que nosotros hemos madurado mucho y todo lo que ha enriquecido la vida política argentina en cuanto al Estado de Derecho y el respeto a la libertad y a los derechos humanos y a todos los nuevos avances, la etapa continental, inclusive el universalismo, los peronistas estamos totalmente de acuerdo, estamos actualizados. Pero también pedimos que se incorpore algo de nuestras tradiciones como es la justicia. Bueno, estos son los sueños que yo tengo. Yo no puedo votar, y voy a terminar así, no puedo votar una Constitución que cede la soberanía argentina. No puedo votar una Constitución donde de hecho, de facto, se está cerrando el Parlamento. No puedo votar una Constitución donde se pone un gobierno supraprovincial para las provincias argentinas, como son las regiones, y no se dice ni siquiera cuáles son las regiones. No puedo votar una Constitución donde los fines que tiene el actual preámbulo de la Constitución no son en nada mejorados o enriquecidos por las cláusulas que se prometen. No puedo votar una Constitución que no conoce el pueblo. Por eso voy a votar en contra de la reforma constitucional y voy a ratificar absolutamente mis convicciones peronistas. Nada más, señor presidente. Tiene la palabra el senador de la provincia de Santa Fe, bloque justicialista. Señor presidente, comentaba antes de hacer uso de la palabra el senador por San Luis, claro que de manera cordial, que el hacer uso de la palabra, el que habla después de él, quizás tenía como objetivo el encargarme de refutar
el contenido de la carga argumental por la cual se opone a este proyecto que declara la necesidad de la reforma constitucional. En primer lugar, no es ese mi objetivo. Sentimos los integrantes de la bancada justicialista un profundo respeto por el señor senador. Durante muchísimos años compartimos no solamente tareas que tenían que ver con la actividad parlamentaria, sino aquellas que nacen de la relación y del afecto entre las personas. Pero convengamos que no puedo, no debo eludir el señalar que la dureza de sus palabras, la excesiva elocuencia que pone en cada una de sus críticas, nos convierten a los que integramos la bancada de senadores oficialistas en ciudadanos munidos de una enorme paciencia, porque a la necesidad de reaccionar exclusivamente y de manera personal tenemos que vincularla con los serios intereses que representamos en esta hora delicada que vive la República, cuando millones de ciudadanos se conectan con nosotros y el tono y el comportamiento que podamos darle, el sentido que podamos darle a cada una de nuestras reflexiones, van a influir notablemente en el estado de ánimo de nuestros conciudadanos. Yo creo que se puede discrepar de manera distinta en el seno de nuestro partido, un partido, convengamos, señor presidente, que en grado creciente ha adquirido prácticas democráticas y plurales de mejor contenidos a las que existían en otra época. El que habla tiene 40 y tantos años de militancia activa, por supuesto. El senador por San Luis conoce cada uno de los capítulos de mi actividad y sabe perfectamente bien que ciertas formas verticalizadas que existían en otros tiempos amordazaban nuestra forma de pensar, y debemos reconocer que en los tiempos que vivimos, por la influencia notable de la prédica, del trabajo, de la lucha, de las corrientes que participamos dentro de él, porque no nos vamos, nos quedamos. Entendemos que esta cosa por las cuales hemos dado la vida en innumerables circunstancias, con todos los defectos que pueda tener, es nuestra, y por nuestra que es nos quedamos adentro y entendemos que desde adentro, sufriendo con lágrimas y con dolor, vamos modificando el curso de las cosas para mejor. Así que los que nos hemos quedado adentro y nos sometemos a las disciplinas partidarias y parlamentarias, que son códigos de honor a los cuales debemos recurrir los hombres cuando, llevados por la ansiedad y por la precipitación, entendemos de que esa ansiedad y esa precipitación nos puede hacer recorrer caminos no convenientes que pueden afectar al conjunto. Volvemos al curso madre.
Yo no voy a señalar hechos que tengan que ver con la actitud del señor senador por San Luis. En todo este tiempo, donde él asumía la responsabilidad de conducir nuestra bancada, solamente advierto qué dolor habrá sentido el señor legislador cuando, hablando con su hermano, el gobernador de la provincia de San Luis, uno de los autores del anteproyecto que funda la necesidad de reformar la Constitución, me estoy refiriendo al doctor Adolfo Rodríguez, le haya tenido que decir a él, que además es presidente del partido en la provincia de San Luis, que el proyecto, o mejor dicho, el anteproyecto que ayudó a redactar es un mamarracho. Hay cierto estilo, quizás no acorde con los tiempos, que los que nos sentimos poseedores de cierta serenidad y de una enorme comprensión con respecto a las personas, respetamos porque no signa la actividad de aquellos el odio circunstancial, el oportunismo por el oportunismo mismo, o muchas veces lo que es peor, hacer que las palabras, las frases, escondan los pensamientos. El juicio de la historia, que es inevitable, está sobrevolando sobre toda la enorme actividad que estamos realizando los que intentamos producir este acto de necesidad en favor de la reforma constitucional. Como hombre comprometido con un partido, felicito al mismo, pues durante más de un año, a través de sus dirigentes más calificados, en la actividad constitucional, en la jurídica, por supuesto, no solamente se dedicaron a donde lo ponemos a este instituto no recomendable, le ponemos límites. ¿Cuáles son los límites? Por supuesto que solo se puede decretar en casos excepcionales y con la aprobación del Congreso mediante una ley, por tiempo absolutamente determinado y con el único fin de restituir un gobierno popular a breve plazo. Los plazos no se cumplen. Cuando se fija plazo, el Ejecutivo no cumple los plazos, nunca le da participación al Congreso, siempre los interventores federales son de otras provincias, siempre son del signo partidario, casi siempre son del signo partidario del partido gobernante, y nunca se conocen las instrucciones que llevan los interventores federales, con lo cual hay un nivel de irresponsabilidad absoluto, porque un interventor federal sin instrucciones, él no es responsable de nada y su mandante, que es el caso del presidente de la Nación, tampoco es responsable porque no le ha dado instrucciones. A este nivel llegamos de esta institución que habría que eliminarla del derecho constitucional argentino. En este proyecto, que vuelvo a decir con todo el respeto a los que lo han hecho, yo considero que es un mamarracho, se recrea esta nefasta institución. Derecho a la información. Yo esto no quiero usar un golpe bajo, pero el derecho a la información es un derecho que toca absolutamente la libertad de prensa, es un derecho absolutamente ligado a la libertad de prensa. El solo hecho de ser posterior a la libertad de prensa es una forma de abrir la cuestión y el tema. Yo quiero advertir que en esto es absolutamente necesario hacer una convocatoria a quienes manejan los medios de comunicación para, de alguna manera, participen o tengan conocimiento que este tema se va a tocar. Si no, va a haber tal estado de alerta sobre esta cuestión que van a boicotear absolutamente un proceso de reforma constitucional si incluye un tema así y se va a
ojos cerrados sobre un tema de esta naturaleza que verdaderamente toca un pilar fundamental de la prensa en la Argentina. La legislación ficta. La legislación ficta, ayer yo le pedí una interrupción al señor miembro informante porque quería preguntarle algunas cuestiones sobre esto. Los opositores, porque no tienen oportunidad de discutir, y los oficialistas porque se dan cuenta que la ley sale sin la legitimidad suficiente. Entonces yo entiendo que esta es una cláusula que necesariamente va a desprestigiar al Parlamento si es que no lo cierra de hecho. Si es que no lo cierra de hecho. En mi provincia se ha aplicado en una decena de casos aproximadamente, o puede ser un poquito más. Siempre provocó también una estrepitosa sanción o malestar en los legisladores y en la clase política de mi provincia cuando se aplicó el Instituto de la Legislación Ficta. Y en San Luis tiene un freno que dice no podrá ser, por ejemplo, la ley de presupuesto. Hay países que incorporan la ley de presupuesto expresamente, creo que la Constitución de México, la mencionó ayer el senador Juárez. De todas maneras, como me tengo que hacer cargo de alguna manera de la Constitución de mi provincia, también me hago cargo de lo que ha sucedido en mi provincia a partir de esta cuestión. Se reúnen actas de responsabilidad política e institucional, la provincia de San Luis. Se reúnen a una serie de consideraciones o fundamentos y llegan a la siguiente conclusión. Artículo 3. La creación de un foro político, se crea a través de esta asamblea un foro político integrado por los partidos con representación parlamentaria a los fines de establecer las enmiendas necesarias de nuestra Constitución provincial en el que se tratarán prioritariamente la supresión del mecanismo de sanción ficta de las leyes y la reelección de los cargos ejecutivos. Se refiere a la reelección indefinida. Firman esto, y creo, todavía no se ha hecho la reforma, la enmienda constitucional, pero creo que así se hace. Firman. Arquitecto Antonio Lorenzo, presidente del Comité Ejecutivo Unión Cívica Radical. Doctor Jorge Agunde, diputado nacional, Unión Cívica Radical. Ingeniero Walter Ceballos, diputado nacional, Unión Cívica Radical. Doctor Orlando Villegas, entiendo que es presidente o autoridad del partido de la Unión Cívica Radical, ex. Se va a acabar el tiempo y tengo para bastante más. ¿Cuánto tiempo queda? Le queda casi una hora, señor. Bueno. ¿Tiene para eso, señor? Intervención federal, no, si no le... Ah, no le ha dado. No, le pido que... Rechazada su oferta. Continúa en federal. Así es, efectivamente. Muchas gracias. Faltan minutos para las 2 de la tarde. Ya llevamos 3 horas de debate. ¿Necesidad o no de reforma de la Constitución? Esa es la gran incógnita. Senador Remo Costanzo, del Partido Justicialista de Río Negro, su opinión. Bueno, hemos planteado reiteradamente no solamente la necesidad, sino también la oportunidad. Estamos sumados a este proyecto. Creo que ayer se inició un debate trascendente, importante. La continuidad de hoy está generando la participación de muchos senadores que aportan elementos en favor o en contra de este proyecto, pero todo con enriqueciendo, digamos, este debate que la sociedad argentina estaba necesitando, de tal suerte que seguimos avanzando hasta el día de mañana, que creo que de acuerdo a lo ordenado vamos a dar por finalizado el debate y proceder a votar acerca de lo que nosotros estimamos esta necesidad de la reforma de la Constitución Nacional. En ese momento de la votación, senador, ¿usted cree que el justicialismo reúne los 2 tercios necesarios? Hasta ahora no tengo por qué poner en duda absolutamente esa mayoría, que no solamente los 2 tercios de los presentes, sino del cuerpo. Porque si bien es cierto, algunos senadores han planteado el consenso como una necesidad sustantiva, también es cierto que no han negado frente a los compromisos que han asumido en el marco del bloque su apoyo, digamos, a la reforma tal cual está establecida en el proyecto de la mayoría. ¿De aquí a mañana puede darse un cambio de opinión del senador Bordón?
Yo no digo un cambio de opinión, la opinión de Bordón yo la sigo acotando en los términos que están explicitadas, es decir, pide el consenso como una condición básica para sumar, pero no ha dicho todavía que dentro de lo que la mayoría, y que por otra parte, repito, nosotros esto lo hemos consensuado en el bloque con la presencia del senador Bordón, nunca estuvo condicionado el consenso, de tal suerte que veremos cuál va a ser su actitud individual en el día de mañana, si es que va más allá de lo que aparece como un compromiso del conjunto. Senador Costanzo, muchas gracias. Barbas en Estudios Centrales, siendo exactamente la hora 14. Un proyecto de ley regulando las intervenciones federales. Latinoamericano, ¿quién no dicta normas obligatorias a los estados? Solamente se limita a dictar recomendaciones. Bueno, sigo. Otra cláusula que considero negativa es este tema de la ciudadanía. Yo le he seguido atentamente al mismo informante y he leído el proyecto. La Argentina tiene una tradición constitucional, yo diría filosófica, sobre la gran amplitud que tiene sobre la cuestión de la ciudadanía. La Argentina, un país que recibía inmigrantes del mundo, le puso a los inmigrantes una cláusula para que tuvieran la seguridad de que ellos iban a gozar de los mismos derechos que todos los ciudadanos, agregando en el preámbulo para nosotros y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Y luego puso una cláusula especial en nuestra Constitución, incorporando a nivel constitucional el principio del ius soli, que significa que cualquier argentino, cualquier persona que nazca en suelo argentino es argentino. Y ha dictado normas sobre ciudadanía, aceptando por adopción la ciudadanía de los extranjeros. Es un sistema que admite con una generosidad que no digna de grandes pueblos el sistema amplio para acoger la ciudadanía. Y acá aparece en este proyecto que vamos a revisar esto. Y he leído y he escuchado que dice el proyecto para darle la ciudadanía a hombres o comunidades que hayan prestado un gran servicio al país. ¿Qué es esto? No entiendo. ¿Qué son comunidades que no han nacido en la Argentina, que han prestado un gran servicio al país? Que por favor, los que van a votar el proyecto me cuenten a mí de qué se trata, porque yo no puedo votar esto, no lo entiendo. Yo no puedo votar en contra de una filosofía amplia y generosa del pueblo argentino que ha escrito en la página de oro en la Constitución Nacional este tema, especialmente. Intervención federal. Sigo con una cláusula negativa. Le solicito una intervención. La legislación ficta significa, o es un mecanismo legislativo en el cual el Poder Ejecutivo remite un proyecto de ley y obliga al Congreso a tratarlo en un término perentorio. Si el Congreso no lo trata en el término perentorio, el proyecto se convierte en ley. Yo quería preguntarle al miembro informante, ¿cuáles son los fundamentos para la legislación ficta? Quería que me dijera que era por la mora del Congreso, que era una forma de cuestionar al Congreso por el mal funcionamiento. Y de alguna manera encontrar en el Ejecutivo virtudes que hagan que un proyecto del Ejecutivo tenga tanto valor y peso que ante una mora del Congreso valga la posición del Ejecutivo y se convierta en ley. Esta es la institución de la legislación ficta. Yo pregunto si ponemos esta institución con la crisis que tiene de representación que existe en la clase política argentina, en la cual me incluyo, y yo no deseo que sea así, pero esta es una realidad. No puede pasar en esta época que ha sucedido, que se ha discutido si un diputado estuvo bien incluido o mal incluido, si era o no diputado en una sesión. Gracias a Dios nunca sucedió en el Senado una cosa así. Lo que se llamó el affair del diputado Trucho, el diputrucho. No puede suceder en la Argentina que desacreditemos aún más a la clase política argentina.
cuando comiencen a llegar los proyectos de ley marcando necesidad y urgencia para que sean tratados y comience a aprobarse los proyectos sin discusión. Porque basta que el bloque oficialista no dé quórum o no mueva el mecanismo de una comisión para que el proyecto comience a aprobarse en forma indefinida. Y yo lo voy a decir esto con autoridad, porque en mi provincia de San Luis se incorporó la legislación ficta en la reforma constitucional de 1986. Y entiendo también se incorporó en la provincia de Córdoba. Y yo consultaba en la provincia de Córdoba, y en la provincia de Córdoba el instituto de la legislación ficta está cuestionado por los propios legisladores.